Listo, comenzamos a grabar, chicos. Pueden escribir la palabra presente en el chat, ¿verdad? Y para dar entonces comienzo a nuestra clase de hoy de manera formal, que se titula Leyes de los gases. Muy bien. A ver, vamos a ver, que yo sé que sí se recuerdan y me van a contestar. Dígame propiedades características de los gases, propias de los gases. ¿Cuáles serían? De las que hemos visto. Que ocupan todo el espacio. Que ocupan todo el espacio, sí, ajá. Tienen la propiedad de difundirse en el espacio. ¿Qué otra cosa? Tienen presión. Ejercen presión sobre las paredes. Ya voy, denme un momentico para colocar el auricular mejor, porque hoy no vamos a colocar video. Entonces, para poderlos escuchar mejor. Ya voy. Aquí está, ok. Ahora sí. Ajá, ejercen presión, ¿qué otra cosa? Son fluidos. Son fluidos. Ajá, perfecto. ¿Qué otra cosa? No tienen forma ni volumen. No tienen forma ni volumen definido. Excelente. ¿Qué otra propiedad? Adquiere la forma del recipiente. Perfecto. Ajá, adquieren la forma del recipiente o del espacio que lo contiene. Muy bien. Ahora, ¿cuáles les dije la vez pasada, la clase pasada, que eran las características o variables que afectaban a los gases? Cuando vimos ¿cómo es que se llama? La simulación. ¿Cuáles eran las propiedades que íbamos a medir de un gas o qué? Temperatura. Ajá. Me dicen, por favor, si se está viendo la pizarra, por favor. ¿Sí? Ok, vamos. Vamos a ver. Me dicen, por favor, recuerden que deben mantener el audio apagado para que se vea. Entonces, una es temperatura. Ajá. A ver, temperatura. ¿Cuál sería? ¿Se está viendo la pizarra perfectamente? Perfecto. Temperatura. ¿Cuál es la unidad de la temperatura en el sistema internacional con el que vamos a trabajar en gases? Kelvin. Kelvin, perfecto. Temperatura en Kelvin. ¿Cuál es la otra propiedad que afecta a los gases? Presión. Presión, muy bien. Presión. Presión. ¿Alguien recuerda cuáles serían las unidades de presión en química con las que trabajamos? ¿Alguna de las unidades? Pascal. Pascal. Ajá. Pascal en el sistema internacional, pero en química también tenemos otras unidades que son de uso corriente. Newton. Newton es en fuerza, presión es fuerza por área, ¿verdad? Porque entonces sería Pascal, ahí está el Newton. Dígame. No. A ver, sería por... ¿Ah? Ok, sería por ejemplo atmósfera y sería milímetros de mercurio, ¿verdad? Serían otras dos unidades que se utilizan para la medición de la presión. ¿Qué otra propiedad de los gases dijimos? ¿Temperatura, presión? Volumen. Volumen. Emilia, por favor, el audio tienes que bloquearlo porque a veces se cambia la pantalla. Dice, nosotros podemos fijar su video y ahí se queda, no importa si prenden el audio. Ah, lo pueden, perfecto, no hay problema. Gracias, Kerstin. Tú sabes que a veces soy medio neófito en la tecnología, estoy aprendiendo cosas nuevas. ¿Ves? Aprendo también de ustedes, hoy aprendí algo nuevo. ¿Nos puedes decir cómo se fija el video? A ver, Kerstin, para los que no lo saben. En los tres puntitos, ahí sale, fijar video, pin, video, así sale. Perfecto, gracias, Kerstin, por la acotación, perfecto. Muy bien, ¿cuál fue la otra que dijimos? Disculpen que interrumpí, temperatura, presión. Volumen. Volumen, muy bien, volumen. ¿Cuál es la unidad de volumen? Unidades de volumen. Metro cúbico. Metros cúbicos, eso es en el sistema internacional, muy bien. ¿Qué otras medidas de volumen tomamos en química, por ejemplo? ¿Qué unidades utilizamos? Mililitros, niños. Mililitros.
litros, centímetros cúbicos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Serían exactamente las unidades correspondientes que nosotros estamos trabajando. Ya voy, espérense un momentico. A ver. Ok, ahora sí. Muy bien. Lo que pasa es que estaba grabando el video un poco al revés, entonces lo van a ver al principio la pizarra con las letras al revés, pero ya lo acomodé. No me había percatado de eso. Ahora sí. Cosas que pasan. ¿Viste, Kersti? La tecnología, la cosa. Ok. Muy bien, entonces tenemos allí temperatura, presión y volumen. ¿Cuál sería la otra propiedad? Nos falta una. Masa. Masa, ¿verdad? Pero en este caso, la masa en los gases está asociada ¿a cuál? Moles. A moles, muy bien, a los moles, ¿verdad? A los moles que se denotan con la letra N, ¿verdad? Sin embargo, hay una relación entre los moles y la masa. ¿Cuál es, pero antes de pasar a eso, ¿cuál es la unidad de masa? Kilogramos. Kilogramos. Muy bien, kilogramos en el sistema internacional, ¿verdad? En el MKS. ¿Cuál es otra unidad de masa que podemos utilizar en química porque son masas pequeñas? Gramos. Gramos, ¿verdad? Gramos, en algunos casos miligramos, entre otros, ¿verdad? También podemos utilizar libras, etcétera. Ok, hay una, a ver si se acuerdan de química en primero de bachillerato. ¿Qué es lo que une la masa en gramos con los moles, con la cantidad de sustancia? ¿Qué propiedad de los átomos que están en la tabla periódica y de las sustancias en general, de las moléculas? El peso molecular. El peso molecular, muy bien, el peso molecular. El peso molecular en el caso de, o la masa molecular, en el caso de que sean moléculas y en el caso de que sean átomos, el peso atómico, que está en la tabla periódica. Muy bien, gracias Vera por la aportación. Entonces, de todas maneras, la masa está relacionada por allí. Esas serían las propiedades, ¿verdad? O las características que nosotros medimos o que afectan, y que medimos y que afectan a un gas, ¿no? El comportamiento de un gas. De allí parten tres leyes fundamentales. Entonces, vamos a empezar a estudiar cuáles son esas leyes, ¿verdad? Las leyes de los gases. Entonces, vamos a empezar con la primera ley de los gases, ¿verdad? A ver. Muy bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que veamos la primera ley. ¿Verdad? Aquí la tenemos. Ok. Aquí tenemos la primera ley. La primera ley se conoce como la ley de Boyle, ¿verdad? La ley de Boyle, de estas condiciones que están aquí, permanecen constantes, es decir, que no varían durante el proceso. No varía ni la masa y no varía la temperatura, ¿verdad? Para una misma cantidad de gas, Boyle hizo un experimento en el cual a temperatura constante, ¿verdad? El volumen de una masa, por eso dije que la masa es fija, es inversamente proporcional a la presión. Entonces, si observamos aquí abajo, en esta lámina, observamos la representación gráfica de la ley de Boyle. Dice, ¿verdad? Tenemos la misma cantidad de pelotitas fucsias o rojas, no sé qué color ven ustedes, o rosado, que están en el recipiente. Y observamos que aumenta, tenemos un volumen 1 que es pequeño y observamos dos barritas verdes que ejercen presión, ¿verdad? Tenemos una presión, tenemos un volumen, tenemos una masa y tenemos una temperatura. La temperatura es igual tanto en el inicio como en el final. ¿Qué pasa en el final? En el final el volumen aumenta
¿Y qué observan? El volumen se hace más grande del espacio, pero ¿qué observan con las barritas verdes? ¿Cuántas barritas hay en el momento 2? Una. Una sola barrita. ¿Significa que la presión es mayor o menor? Menor. Menor. Eso significa que a mayor volumen, Menor presión. menor presión. Entonces, para la primera ley, que es la ley de Boyle, ¿verdad? Para la primera ley, que es la ley de Boyle, ¿verdad? Estamos hablando de una ley que se llama ley isotérmica. ¿Por qué? Porque la temperatura permanece constante. Ley isotérmica, la cual establece, ¿verdad?, que el volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? A mayor volumen, menor presión del gas, siempre y cuando sea la misma cantidad de gas a la misma temperatura. La ecuación que vamos a utilizar en la primera ley es la del cuadrito verde, que dice presión en el momento 1 por el volumen en el momento 1 o inicial va a ser igual a la presión en el momento final por el volumen en el momento final. No se toma en cuenta la temperatura ni la masa porque son variables, porque no son variables, porque son constantes. En este caso, ¿cuáles son las variables? La presión y el volumen. ¿Alguna pregunta con la primera ley? De todas maneras deben recordar, hoy sí les voy a colocar, ¿recuerdan la simulación que trabajamos la vez pasada, verdad? En la simulación podemos comprobar estas leyes. Luego vamos a hablar de eso en la segunda parte. Entonces tenemos la primera ley de Boyle, donde la temperatura es constante, por eso es isotérmica, y la ecuación matemática que vamos a utilizar es presión del momento inicial por el volumen del momento inicial es igual a la presión del momento final por el volumen del momento final. Ahora, ahí va a depender, por ejemplo, de cómo está hecho el enunciado, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hacer un enunciado sencillo para pasar a la segunda ley, ¿no? Un enunciado pudiese ser, ¿verdad? La siguiente pregunta, por ejemplo, ¿qué presión, me dicen si se lee o cambio de marcador, por favor? ¿Qué presión ejercerá el oxígeno, ¿verdad?, si inicialmente ocupa un volumen de 2 litros a una presión de 1 atmósfera y el volumen aumenta 3 litros, a 3 litros. Eso pudiese ser un tipo de pregunta. Si observan, ¿verdad? Estamos viendo que no nos hablan de temperatura, pero obviamente por los datos del enunciado es la ley de Boyle. Siempre que no nos nombren la temperatura, nos pueden o no nos pueden decir que la temperatura está constante. Sin embargo, según las variables que están allí, estamos viendo que la temperatura no es considerada. Nos están diciendo cuál es la presión que ejercerá, sería la presión en el momento final. Y inicialmente el oxígeno ocupa 2 litros, es decir, tiene un volumen inicial de 2 litros y una presión de 1 atmósfera. Y él va a cambiar su volumen, lo vamos a aumentar a 3 litros. Obviamente, por la ley de Boyle, sabemos que si aumenta el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Disminuye. Va a disminuir. Muy bien, Jair. Entonces, en ese caso voy a utilizar esta ecuación. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final, ¿sí o no? Y me están pidiendo, ¿qué me están solicitando? Me están solicitando la presión final, es decir, que de esta ecuación debo despejar la presión, ¿sí o no? Entonces, si tengo que despejar la presión, ¿cómo está este volumen final con respecto a esta presión? ¿Qué operación matemática hay aquí? Multiplicación. Multiplicación. Si el volumen está multiplicando, ¿qué va a pasar entonces?
Dividir. Vas a dividir, muy bien. Entonces, la presión 2 me va a quedar con esto, que es presión inicial por volumen inicial, y va a dividir a el volumen final. Así queda la ecuación. Lo estamos viendo, ¿verdad? Luego que yo haga el despeje, entonces lo que tengo que hacer es sustituir los valores correspondientes, ¿no? Entonces, en el caso de la presión inicial, tenemos que la presión es 1 atmósfera, se va a multiplicar por el volumen inicial, que es 2 litros, y lo vamos a dividir entre el volumen final, que es 3 litros. Si observamos, litros y litros se cancelan, ¿verdad que sí? Y me queda atmósfera, y es correcto porque me están pidiendo presión, ¿verdad? La presión final. Lo que ahora hago es la operación matemática que ustedes saben con una calculadora, con los dedos, con granos de caraota, como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, agarramos aquí 2 por 1, 2, y me queda 2 tercios de atmósfera. Eso es 0,75. Creo. ¿No? ¿Cuánto es? 0,6. Ah, 0,6666, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, me queda 0,67. Vamos a redondear aquí, atmósfera. Vamos a tratar de que nuestros resultados siempre tengan 2 decimales, ¿sí? 2 decimales. Ok, si observamos, vamos a corroborar entonces con el resultado si está correcto. ¿Cómo sé si está correcto? Porque a mayor volumen la presión es menor. ¿Cómo era la presión inicial? 1 atmósfera. ¿Cómo es la presión final? 0,67. Es decir, que es menor a 1 atmósfera. ¿Alguna pregunta con la primera ley? ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? Yo tengo mister, Ajá, dígame. ¿cuáles eran los valores? Solo quiero saber, es para poner en mi ejercicio de acá, para tenerlo de ejemplo. Una atmósfera y lo siguiente era 1 litro. Y el volumen aumenta a 3 litros. Ok. De todas maneras, ahí lo tenemos, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer ya hoy, voy a dejar de compartir pantalla para grabar esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a colocar ya voy. Ay, Dios mío. Ah, ok. Aquí. Listo, aquí está. Esta sería el ejercicio que tenemos, ¿verdad? La ley de Boyle, presión 1, volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y aquí está el ejercicio, que sería, ¿qué presión ejercerá el oxígeno si inicialmente ocupa un volumen de 2 litros a una presión de 1 atmósfera? Y el volumen aumenta a 3 litros. Tenemos entonces que la presión es lo que nos piden, la presión final, entonces tenemos que despejar el volumen que está multiplicando, va a pasar a dividir, y entonces obtenemos que la presión final ¿Alguien puso música? Por favor, el audio, gracias. Ok, la presión 2 o la presión final va a ser igual entonces a la presión inicial por el volumen inicial entre el volumen final. Sustituyo los valores, la presión inicial es 1 atmósfera, el volumen inicial es 2 litros, el volumen final es 3 litros, litros y litros se cancelan y hago la división. Acotación importante, puede ser que nos digan que el volumen inicial está en litros y que el volumen final en mililitros. O lo llevo todo a mililitros o lo llevo todo a litros. Es un ejemplo, ¿sí? Porque tenemos que, no se pueden cancelar aquí litros y mililitros. Tenemos que buscar los valores equivalentes. O llevamos todos a litros o llevamos todos a mililitros. O sea, tenemos que hacer que tengan la misma unidad para que se puedan cancelar. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta. Aquí lo hice así porque es parte demostrativa, directo. ¿Sí? Perfecto. Ya voy. Vamos a presentar la segunda ley, pero sin hacer el ejercicio, y luego le vamos a dar paso a la parte administrativa que tenía un mensaje que decirles. Entonces, vamos primero a compartir la segunda ley de los gases, que en este caso ya la vamos a ver, ya que yo estoy utilizando la plataforma en este caso para ayudarlos, el mismo material que ustedes tienen. Ok, vamos con... Ya voy. Y entonces, aquí está, ok. Vamos entonces con la segunda ley, ¿verdad? Esta segunda ley, esto es en el material que ustedes tienen, es la ley de Charles, ¿verdad? O de Charles. La ley establece a presión constante. La de Boyle es temperatura constante, recuerdan, ¿verdad? La de Charles es a presión constante. Significa que la presión
que la presión y que la masa es constante. ¿Qué va a variar entonces si la presión y la masa es constante? ¿Qué es lo que va a variar? La temperatura. La temperatura y El volumen. el volumen. Muy bien, vamos a ver la relación entre la temperatura y el volumen. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos una representación. Tenemos la condición inicial. Sabemos que es a presión constante. Si observan, aquí hay dos barritas y aquí también al final hay dos barritas que simulan la presión. Tenemos un volumen, tenemos una temperatura 1. Aquí hay un pequeño detalle que la temperatura es con T mayúscula, pero no importa, ¿verdad? La temperatura inicial y el volumen inicial. Empezamos a aumentar la temperatura. Esto es lo que significa el fuego que está aquí. Es decir, que la temperatura final va a ser mayor. ¿Qué observan con el volumen? ¿Qué pasó con el volumen cuando aumenta la temperatura? Las moléculas se mueven más rápido. Se mueven más rápido. ¿Pero qué observo con el volumen? Aquí tengo el volumen 1 y aquí tengo el volumen 2. Se hizo más Expandió. grande. Se hizo más grande. Significa que a mayor temperatura, ¿cómo es el volumen? Mayor volumen. Mayor volumen. Significa que entonces que la relación es directamente proporcional, es decir, a mayor temperatura, mayor volumen. Y aquí está la ecuación. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Para que en la parte administrativa tiene un mensaje que darles a ustedes. Y en la segunda parte vemos la parte de ejercicio y la ley número 3. ¿Sí? Perfecto. Para luego dialogar acerca de los contenidos que van para la evaluación del primer parcial. Entonces, nos vamos a quedar aquí en la ley de Charles y vamos a darle paso a Mr. Christopher Narváez, que tiene un mensaje. Christopher. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Un poquito así como chillón, pero sí se escucha. Ya. Buenos días. Bueno, vengo a hablarles un ratito para que hay unos estudiantes que al tutor no le han enviado el correo de Gmail. Entonces quiero hacerles recordatorio que hoy día, creo que ya tienen tutoría con él. Entonces para que hoy en la hora de tutoría, durante el día, le entreguen el correo al docente. Si no tienen hoy día, durante el transcurso me imagino que tienen tanto el chat de la plataforma como el número de teléfono de él. Para que le envíen hoy día lo que es el correo, ya que se tienen que armar los grupos de mensajería de Zoom. Aparte de eso, recordarles que hay unos estudiantes que me he dado cuenta que vienen un poco mal presentados a las clases. Recordemos que por más que sean clases así de manera virtual, igualmente se califica tanto apariencia, aseo y conducta. Entonces, eso me comunicó la rectora, que les diga, por ejemplo, ayer ya se le llamó la atención a un estudiante, que hoy día, por ejemplo, lo vi, si vino bien peinado. Entonces, por favor, tomar eso en cuenta. La plataforma. En la plataforma también deben actualizar el correo que está puesto en la plataforma. Algunos recién siguen teniendo el correo de los padres cuando se matricularon. Entonces también deben actualizar ese correo y poner la foto de perfil en su plataforma. Eso sería todo. Como repito, los que no han entregado el correo al docente tutor, se lo entreguen hoy en la tarde. ¿Listo? Gracias. Gracias, mister. Gracias a ti, Christopher, por recordarnos esos aspectos que son importantes y que ya la mayoría que son estudiantes regulares de la Unidad Educativa Olimpia las conocen, las saben, ¿verdad? Entonces, si observamos, bueno, ya aquí les escribí, vamos a aprovechar estos minuticos, la ley de Charles, ¿verdad? Tiene presión constante. Cuando la presión es constante se conoce también como ley isobárica. Eso en el caso de que ustedes empiecen a investigar, los que tienen esa curiosidad por querer aprender cosas nuevas. Y sabemos entonces que la ecuación que vamos a utilizar es esta. Volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual al volumen final entre la temperatura final. Aquí sí es algo importante que no deben olvidar. La temperatura debe ser en Kelvin. Si el problema le da la temperatura en grados Fahrenheit, la tiene que llevar a Kelvin. Si la temperatura se la dan en grados centígrados, la tiene que llevar a Kelvin. Y eso es sumamente importante que tengamos en cuenta. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo? Que recuerden esa ecuación para la transformación de las temperaturas. Porque aquí la temperatura debe estar en Kelvin, que es la temperatura absoluta que se utiliza para el estudio en química, ¿verdad? Cada vez que usted vea temperatura en una ecuación de química, entonces es en
Kelvin que hay que introducirla, ¿no? Ok. Entonces, un ejemplo puede ser similar al anterior, pero ahora la presión es constante. Entonces, a mí me pueden pedir condiciones finales, pero también me pueden pedir condiciones iniciales. Me pueden decir, por ejemplo, vamos a hacer aquí a ponernos rapidito, ¿vale? Nos queda, bueno, no, nos queda menos de un minuto. Entonces, miren lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, en este momento, vamos a cerrar la sesión y en la parte práctica y las leyes que nos quedan, la veremos la próxima parte, pues. Recuerden que tenemos 10 minuticos, son las 7:50, a las 8, ahorita mando el enlace para conectarnos a las 8, ¿de acuerdo? Mientras se compila el video. Nos vemos dentro de un momento, vayan a tomarse un cafecito de estirar. Vamos. Listo, chicos, los que están puntuales, gracias por su puntualidad. Vamos a colocar presente. Lo que sí les voy a pedir, por favor, que Alejandro, el micrófono, gracias. Ok. Lo que sí les voy a pedir, ¿verdad? Es que, aunque no estoy interrumpiendo mis explicaciones en la pizarra, muchas personas están haciendo otras cosas y yo los estoy observando y eso queda grabado, ¿verdad? Porque el panel de los estudiantes queda en la parte superior mientras estoy en la parte de hablando. Entonces, sí les voy a agradecer porque después entonces tienen, sobre todo esta parte, quizás los temas anteriores que son más teóricos no vamos a tener mucha dificultad a la hora de estudiar, ¿verdad? Porque quizás se nos hace más fácil estudiar algo teórico como las características de los líquidos, de los sólidos, pero algo matemático, yo sé que a muchos, por diversas razones que no debería ser, se les complica un poco. Entonces la idea es, por eso es que lo estoy haciendo aquí directamente, para que podamos comprender la actividad y a partir de allí pues sepamos cuáles son las leyes. Aunque obviamente en el parcial está mucho más sencillo. Ya si hago la hoja de tarea, por supuesto sé que manejan la situación. Lo que sí es que también en el parcial pues hay algo de eso que nosotros tenemos que demostrar que manejamos la actividad, ¿no? Entonces entró ahorita Vasco y había entrado López. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a tratar de prestar atención, ¿no? Sé que a muchos sí lo están haciendo porque están viendo la pizarra y otros no. Otros están pendientes de otra cosa y eso se ve en la cámara. No creo, a menos que estén, no sé, en una tablet y la cámara esté arriba y están viendo para el suelo, porque es lo que estoy viendo, ¿verdad? Entonces, es lo que estoy yo observando, quizás estoy equivocado, pero vamos a tratar de prestar atención, por favor, porque es una parte importante. Entonces, sí se los voy a pedir. Bueno, vamos a continuar para aprovechar bastante el tiempo. Ya voy, que están entrando otras personas. Villalba. Okay. Muy bien. Bueno, chicos, entonces la ley de Boyle, retomando la parte anterior, era la ley isotérmica porque mantenía la temperatura, vamos a poner aquí el modo hablante, que ya estoy aquí explicando. Porque mantenía la temperatura constante. En el caso de la ley de Char, la presión es constante y como acotación la temperatura aquí debe estar en grados Kelvin. Un ejemplo, les había dicho en la parte anterior que no necesariamente nos van a pedir condiciones finales, ¿verdad? Sino también que nos pueden pedir condiciones iniciales, cómo comenzó el experimento. Por ejemplo, me pudiesen decir, ¿verdad? Me pudiesen preguntar a qué temperatura se encontraba un gas, a qué temperatura se encontraba un gas cuyo volumen varió de 20 mililitros a 30 mililitros y registró una temperatura final de 60 grados centígrados. Ese puede ser un ejemplo, ¿verdad? De que está allí.
¿Ya? ¿Se observa bien la pizarra? ¿Alguien me dice sí o no? No, es que Sí. quiero hacerle zoom, pero no puedo. Polo, tienes que colocar en la parte superior derecha vista del hablante. En la esquina superior derecha dice vista del hablante. Dale allí para que se te proyecte. Si Es no, que ya no está por computadora. bueno, pero le puedes dar zoom. Por celular. Por el celular le puedes Es dar que zoom. estoy por el celular de mi mamá por lo sucedido. Bueno, de todas maneras, Polo, en el video va a estar aquí grabado, no hay problema. Ok. Pero, o sea, quiero ver la pizarra, ¿me entiendes? Para hacerle zoom y no puedo. Sí se puede. Sí se puede. Poner. Sí se puede poner en el celular zoom porque yo he estado en conferencia desde el celular y le doy zoom. Sí se puede. Ujú. Ok. Dar muy de bien. zoom a zoom. Exacto. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a seguir prestando atención. Recuerden prestar atención aquí. Entonces, en este caso, nos están diciendo a qué temperatura se encontraba. Es decir, la temperatura inicial, ¿verdad que sí? ¿A qué temperatura se encontraba? Temperatura inicial. Y nos están diciendo que el volumen varió de 20 a 30. Significa que 20 es el volumen inicial y 30 es el volumen final, ¿verdad? Y la temperatura final era de 60 grados centígrados. Ahora, les dije que lo primero que tenemos que ver aquí es que la temperatura está en grados centígrados y lo tenemos que transformar a Kelvin. Kelvin. Perfecto, a Kelvin. ¿Alguien se recuerda cómo pasar la temperatura a Kelvin? ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que sumar 273,15. Es decir, es 60 más 273,15 para que se haga Kelvin. ¿Eso me da cuánto, Yair? Yair, ¿cuánto da eso? ¿Puedo decir? 333,15. 333,15 Kelvin. Ya tengo la temperatura en Kelvin. Ya tengo la temperatura en Kelvin. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me están pidiendo la temperatura inicial. Es decir, esta temperatura que está aquí, chicos. Esta temperatura me están pidiendo, ¿verdad? Lo que significa que la tengo que despejar porque es lo que necesito, ¿sí o no? Entonces, en este caso, la temperatura inicial, ¿cómo está aquí abajo? Está dividiendo. Está dividiendo, correcto. Entonces la tengo que pasar hacia el otro miembro, ¿cómo? Multiplicar. Multiplicando, perfecto. Lo que significa que aquí me va a quedar la temperatura 1. Voy a borrar por aquí, ¿verdad? Para hacerlo aquí. Aquí me va a quedar la temperatura 1. Si aquí yo la paso multiplicando, ¿verdad? Yo borro aquí y me va a quedar por la temperatura 1. Sin embargo, lo que yo quiero que quede solo no es el volumen, sino la temperatura, ¿sí o no? Quiero que la temperatura 1 quede sola porque es lo que me están pidiendo. Entonces tengo que despejar esto que está aquí. Esta temperatura 2, ¿cómo está? ¿Cómo está la temperatura 2? Dividiendo. Dividiendo. Y entonces pasa A multiplicar. Pasa a multiplicar. ¿Y cómo está el volumen 2? Multiplicando. ¿Y pasa? A dividir. A dividir. Muy bien. Lo que significa, el micrófono, gracias. Lo que significa, entonces, por lo tanto, que la temperatura 1 va a ser igual a el volumen 1 que está aquí, la temperatura 2 pasó multiplicando y lo voy a dividir entre el volumen 2 que pasó dividiendo. Y lo que hago entonces aquí es sustituir los valores correspondientes. Voy a voltear un poquito. Ya voy. ¿Puedo borrar el enunciado para hacer el cálculo aquí abajo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces hago el cálculo aquí abajo. Por favor, los que tienen calculadora me pueden ayudar. Entonces, y los que anotaron el enunciado, por supuesto, ¿verdad? Temperatura 1. ¿Cuánto era el volumen inicial? 20 mililitros. 20 mililitros. Muy bien, 20 mililitros. Lo voy a multiplicar por la temperatura 2 que está aquí, en grados Kelvin.
333,15 grados Kelvin. Y lo voy a dividir entre el volumen 2. ¿Cuánto es el volumen 2? 30 mililitros. 30 mililitros, perfecto. Si observamos, mililitros y mililitros se cancela y me queda en Kelvin, ¿verdad? Que es lo que yo estoy buscando, la temperatura. Y lo que tengo que hacer entonces es un cálculo. Aquí este 0 y este 0 se pueden cancelar por unidad seguida de 0 y me queda 2, para que vayan calculando, 2 por 333,15, que sería 666,30, entre 3. ¿Cuánto es eso? 222.10. Ah, 222.1. 222,10 o 1 Kelvin. Y esta es la respuesta, ¿verdad? La temperatura estaba a 222, ¿verdad? Muy bien. Significa que está en lo correcto, porque el volumen aumentó. El volumen aumentó de 20 a 30, ¿verdad que sí? Por lo tanto, si el volumen aumenta, vimos que la temperatura también, ¿sí o no? Entonces, la temperatura inicial, ¿cuánto era? 222, que fue la que calculamos. ¿Y cuánto era la final? 333. Entonces, significa que la temperatura sí está aumentando, tal como lo establece la ley de Charles. ¿Alguna pregunta con esto? Pasamos a la siguiente, ¿verdad? Muy bien, vamos con la ley de Gay-Lussac. No que era gay, es que ese era su apellido. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la pantalla para verla. A ver, antes de compartir, les hago una pregunta. Si en la primera estaba la temperatura constante, en la segunda está la presión constante, ¿qué va a estar constante en la tercera? El volumen. El volumen, correcto. Se llama ley, la isovolumétrica, ¿verdad? O isocórica. Entonces vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Aquí está la ley de Gay-Lussac. Entonces, si observamos, ¿verdad? Aquí, si observamos, lo que permanece constante es el volumen. Está viendo que está el mismo cuadrito de volumen. Estamos viendo que se permanece igual, ¿verdad? Y lo que estamos variando es la temperatura y la presión. En este caso, la temperatura es menor. Aquí estoy aumentando la temperatura. ¿Qué pasa con la presión cuando aumento la temperatura? Observamos aquí los cuadritos de arriba. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta, es decir, cuando aumenta la temperatura, la presión aumenta. Significa que la presión y la temperatura son directamente Proporcionales. proporcionales. Y aquí está la ecuación, ¿verdad? Entonces, esta es la ley de Gay-Lussac. Entonces, solamente, ¿verdad? Vamos a mencionar en este caso, vamos entonces a buscar la pizarra nuevamente para ver. Déjenme mover esto de aquí. Ok, listo. Entonces tenemos la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Donde el volumen es lo que permanece constante, ¿verdad? Y en ese caso, estos auriculares me están destrozando el cuello. Ok. Y en ese caso, obviamente, la ecuación matemática que tenemos es presión inicial, temperatura inicial, presión final, dividido para la temperatura final, ¿verdad? Eso es lo que tenemos allí. Entonces, en este caso hago la misma acotación de la anterior. La temperatura tiene que estar en Kelvin para utilizar la ecuación, ¿sí? Eso no va a cambiar nunca, eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es que vamos a trabajar exactamente como trabajamos con las otras dos leyes, ¿no? No sé si hace falta hacer algún ejemplo o puedo pasar a la ley combinada, porque recuerden que también hay que decirles cuáles son los temarios. Entonces, no sé, ustedes me dicen, ¿hago un ejercicio? ¿Sí? Perfecto. Ya les vi los rostros. Entonces, la temperatura es en Kelvin, por si acaso. Ok. Entonces, un ejercicio pudiese ser, ¿verdad? No sé, por ejemplo, una masa fija de nitrógeno, una masa fija, porque recuerden que la masa permanece constante, ¿verdad? Se encuentra a una temperatura de 450 Kelvin, ¿verdad? Y a una presión de
760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Punto. Se disminuye la temperatura a 400 Kelvin. Pregunta, ¿qué presión ejercerá el nitrógeno? Ok. Entonces, observamos el ejercicio. Una masa fija de nitrógeno se encuentra a una temperatura de 450 Kelvin. ¿Esa sería la temperatura? Kelvin. Inicial, perfecto, la temperatura inicial. Y a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Esta es la presión? Inicial, muy bien. Y se disminuye la temperatura a 400 Kelvin. ¿Esta es la temperatura? Dos. Final. ¿La temperatura 2 o la temperatura final? Y la pregunta es, ¿qué presión ejercerá el nitrógeno? ¿Esa sería la presión? 2. La presión 2 o final. Muy bien. Entonces, nos están pidiendo la presión 2. Tenemos que hacer un buen análisis siempre del enunciado para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nos están pidiendo esta presión 2. Por lo tanto, debo despejar esta temperatura para que la presión 2 me quede sola para calcularla. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo está esta temperatura final? Pasa a multiplicar. Temperatura final pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar aquí. Muy bien, pasa a multiplicar. Entonces la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Presión 2 es igual a la presión 1 entre la temperatura 1 multiplicado por la temperatura 2. Esa es. Y lo que tengo que hacer ahora es sustituir, siempre y cuando viendo las unidades. La temperatura está en Kelvin, ambas. Por lo tanto, no tengo que hacer ningún tipo de transformación, ¿verdad? Es la única en la que tengo que estar pendiente, porque las presiones puedo trabajarlo en la unidad que me den, siempre y cuando las dos sean la misma, y el volumen puedo trabajarla en la unidad que me den, siempre que los dos sean la misma unidad, ¿verdad? Para que se puedan cancelar. Entonces sustituyo. La presión 1 que tenemos es 760 milímetros de mercurio, lo voy a multiplicar por la temperatura 2, que es 400 Kelvin, y lo voy a dividir para la temperatura 1, que es 450 Kelvin. Este Kelvin se cancela, me queda en milímetros de mercurio, que es unidad de presión, y es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Y lo que hago es la operación matemática. Si observamos, ¿verdad? Observamos aquí, por unidad seguida de 0, puedo eliminar este 0 de este que está aquí, y me queda 76 por 400 entre 45. ¿Cuánto es eso? Que hable Roldán, una sola, dime Roldán. 675.5556. 675 puntos. 5. Ajá. 5. 56. Y en ese caso la unidad sería milímetros de mercurio. Algo importante. Cuando hagan sus cálculos, no dejen las actividades sin unidades. Ustedes me llegan a poner 5 y al lado le voy a escribir, ¿5 qué? 5 tomates, 5 pepinos, ¿qué? 5 qué? Me tienen que colocar 5 metros, 5 grados centígrados, 5 Kelvin, 5 Pascal, lo que sea, la unidad correspondiente. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque tenemos que diferenciar eso. Yo puedo poner 5 en todos los problemas, pero no es lo mismo decir 5 grados centígrados que 5 metros, que 5 milímetros de mercurio. No es lo mismo. Entonces hay que cuidar las unidades en la presentación de nuestros problemas. ¿Alguna pregunta con la ley de volumen constante? Perfecto. La única que nos falta es la ley combinada. La ley combinada es agarrar esas tres y hacer una sola. ¿Qué significa eso? Que puede variar cualquiera de las tres características que venimos trabajando. ¿Cuáles son esas tres? La presión, volumen y temperatura. Perfecto. Significa que cualquiera de las tres puede variar. No vamos a dejar ninguna constante. Entonces, lo que va a permanecer constante es la masa del gas. Eso sí es verídico, ¿no? ¿Qué va a ser? Esa se llama ley combinada. Ley combinada. ¿Verdad? La ley combinada. Combinada. Entonces, la ley combinada establece lo siguiente, ¿verdad?
Presión inicial por volumen inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final. Esa es la ley combinada. Y obviamente, ¿cómo reconocemos este tipo de problemas? Porque nos van a dar las tres condiciones iniciales, por ejemplo, dos finales y despejamos una, o nos pueden dar las condiciones finales, dos iniciales y conocer la otra inicial. Exactamente son los problemas, lo único es que en este caso cualquiera de las tres variables puede variar, valga la redundancia, ¿verdad? En el ejercicio. Cualquiera puede cambiar. Ninguna permanece constante. Es lo que se conoce como ley combinada. En el material que tienen en la plataforma, ¿verdad? Ya les voy a compartir la pantalla para que la vean. En el material que tienen en la plataforma, aquí, después de las leyes, aquí dice, ya voy, que esto se me queda, aquí dice actividad, observen, actividad. Aquí está ley de Boyle, ahí les aparece un ejercicio de ejemplo, ley de Charles, ahí le aparece un ejercicio de ejemplo, Gay-Lussac, ahí le aparece un ejercicio de ejemplo, combinada, ahí les aparece un ejercicio. Luego viene actividad, aquí está la actividad. Aquí dice ejercicio de aplicación. Aquí está la hoja de trabajo. Aparece un ejercicio de cada una. Usted lo va a resolver y luego lo sube al Drive como ha hecho, ¿verdad? Aquí se descarga la hoja de trabajo, lo sube al Drive en el apartado que está dispuesto para eso en la plataforma. ¿No? Muy bien. Ahora sí les voy a mostrar, voy para acá. Presten atención que lo voy a hacer aquí desde la pantalla compartida, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, bueno, aquí donde dice hoja de trabajo es donde van a subir el enlace, ¿verdad? De la hoja de trabajo. Tenemos esto, miren, debajo del tema número 4 tenemos lo que se llama preguntas, contenidos, evaluación, primer parcial y primer quimestre. Aquí está. Entonces dice, primer parcial a prepararnos. Entonces vamos a ver los contenidos o con lo que nos vamos a guiar, ¿verdad? Aquí tenemos, entonces. Ya voy, déjenme bajar un poquito. Aquí está, ok. Del tema número 1, que son estados de agregación, pero vimos específicamente gases y líquidos, vamos a repasar esto. Todo eso está en los materiales de la plataforma. Entonces dice, ¿qué son las fuerzas de atracción o de cohesión? Recuerden que son las fuerzas con las que se atraen los átomos o las moléculas, y las fuerzas de repulsión son las que con las que se repelen, ¿verdad? O se alejan. Recuerden que dependiendo de estas dos fuerzas es que se forma el estado de agregación. Por ejemplo, cuando las fuerzas de atracción son más grandes que las de repulsión, ¿a qué estado de la materia estamos hablando? Sólido. Sólido. Cuando las de repulsión son más que las de atracción, ¿a qué estado de la materia? Gaseoso. Gaseoso. ¿Y cuando están más o menos allí? Líquido. Líquido, muy bien. ¿Cuántos estados de la materia hay? A ver. 4. 4. 4, muy bien. ¿Cuáles son? Sólido. Líquido, Sólido, sólido, gaseoso y plasma. Y plasma, muy bien. Y por supuesto las características generales de los gases y los líquidos que vimos en esa parte. Que si las moléculas en los líquidos tienen forma, pero no tienen forma, pero tienen volumen definido. En cambio los gases tienen forma, no tienen ni forma ni volumen. Esas características. Y por supuesto algunos ejemplos que básicamente vimos hidrógeno y oxígeno en los gases. Y en el líquido vimos el agua. Ok, eso lo vimos. Está sencillita el primer tema. Segundo tema. En el segundo tema tenemos, esto no hace falta que lo copien porque esto ya está en la plataforma, chicos. Estoy desde la plataforma, ustedes pueden acceder a esto sin problema. El tema 2 también eran estados de agregación, pero ahí vimos los sólidos, ¿verdad? Y junto con los sólidos vimos los cristales, ¿recuerdan eso, verdad? Entonces, las características generales de los sólidos, que obviamente tienen forma, tienen volumen, las fuerzas son muy grandes y se atraen. La clasificación de los sólidos, ¿cuáles son las clasificaciones? Cristalinos y amorfos. Cristalinos y amorfos. ¿Cuándo se forma un sólido amorfo? Cuando no tiene ordenadas las moléculas. Sí, pero ¿por qué no se ordenan? Porque se enfría abruptamente el líquido, ¿verdad? Y cuando yo lo enfrío poco a poco y de forma calmada, se forma un sólido cristalino, perfecto. Está la definición de que es un cristal, obviamente es un sólido con una forma regular, recuerdan que son 7 formas, ¿verdad? De forma regular, que se repiten sucesivamente. Tenemos las características de un cristal, que sería el eje de simetría, los planos de simetría, los ejes cristalográficos, ese material está allí, y los sistemas cristalinos que son 7. No hay que aprender ejemplos, ¿por qué? Porque nosotros hicimos una infografía, y el ejemplo, por ejemplo, de Kerstin es diferente a los ejemplos de Casal. Entonces no voy a colocar un ejemplo que no vayan a manejar. Por eso aquí no dice ejemplos.
sino que vamos a trabajar los 7, nada más las características generales del sistema que están en la tabla que está allí, que son 7 sistemas. Ok, vamos con el tema 3. El tema 3 y 4 los uní en uno solo. Tema 3 y 4, ¿qué son? Los gases. ¿Qué vimos en el tema 3? Características de los gases y los postulados de la teoría cinético-molecular. ¿Se acuerdan, verdad? Eso está en el material. Los postulados están allí. Eso por allí nada más del tema 3. Y del tema 4, ¿qué vimos nosotros ahorita? Las leyes. ¿Sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, es importante que puede salir una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se llama la ley que mantiene el volumen constante? Entonces, obviamente la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? ¿Cómo se llama la ley que mantiene la temperatura constante? La ley de Boyle. ¿Cómo se llama la ley que mantiene la presión constante? La ley de Charle, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquella en donde se combinan todas? La ley combinada, por supuesto, obvio, ¿no? Entonces, cosas generales. Por eso aquí dice características generales. Ustedes vieron ahorita que yo les mostré como una lámina que está en la plataforma, ¿verdad? De cada ley. Ese cuadrito es importante. Y luego, por supuesto, las leyes de los gases, que son ejercicios de aplicación. Como la prueba está basada en preguntas de base estructurada, obviamente, ¿qué es lo que va a salir allí? Usted para su examen o tiene la calculadora de la computadora o tiene una calculadora y aparte, como usted quiera, una hojita. Ahí les va a decir, por ejemplo, un gas que tenía tanta presión, tanto volumen, y les va a decir cuál es la presión final y aparecen las opciones. Usted tiene que hacer el cálculo y seleccionar la opción correcta. Obviamente recordando con la unidad correspondiente, ¿sí? Es exactamente lo mismo, lo único que en el parcial lo que aparece son las opciones. No va a verse reflejado el procedimiento. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Como hemos hecho antes. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo aquí que no hayamos visto en clase? No, ¿verdad? La evaluación está sumamente sencilla, chicos. Entonces, esos serían los contenidos. No sé si tienen alguna pregunta con lo visto hoy. Estamos claros en las leyes de los gases son fáciles de utilizar, chicos, no es mucha complicación. Lo que tenemos que tener en cuenta es diferenciar cuál ecuación va con cada una para que no haya problemas a la hora de calcular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Matías, la cámara. Me hicieron una pregunta. Ajá, dime, Porque me Chantal. envié todas las fotos de los factors que... Damaris, el sonido que estoy hablando con Chantal, por favor. Gracias. Solo quería aclarar una duda. Ajá, dime. Solo la temperatura es la que se tiene que convertir, ¿no? Porque los otros cuando están mililitros y mililitros solo se van a ver, solamente en las ecuaciones de los gases o en química la temperatura debe ser en una escala absoluta. Hay dos escalas absolutas, la Rankine y la Kelvin, pero la que se utiliza en el sistema internacional y que vamos a utilizar nosotros es Kelvin, para no complicarnos con Rankine, ¿verdad? Kelvin solamente. Ahora, es normal, por ejemplo, en países anglosajones o en la mayoría de los países, se utiliza, por ejemplo, el Celsius y en los anglosajones Fahrenheit. En ese caso, si me dan la temperatura en Fahrenheit o la temperatura en grados Celsius o centígrados, no puedo utilizarla directamente en la ecuación. Tengo que llevarla a Kelvin, a eso me refiero. Si ya me la dan en Kelvin, no tengo que hacer ninguna transformación, Gobea. Ahora, volumen y presión, ¿pueden o no pueden ser transformadas? Sí puede ser. Por ejemplo, que me digan que el volumen inicial fue de 5 litros y el volumen final de 3.000 mililitros. O llevo los litros a mililitros o llevo los mililitros a litros. Porque en la ecuación tienen que tener todo la misma unidad. ¿Sí me están comprendiendo, verdad? Ahora, si los dos te los dan en litros, no hay problema. Si las dos te las dan en mililitros, no hay problema, porque es la misma unidad. Ahora, en el caso, por ejemplo, ¿cuál era la otra? Volumen, presión, es igual. Si la presión me la dan, por ejemplo, en atmósfera, una, y la otra en milímetros de mercurio, tengo que hacer la transformación, ¿sí? O la llevo a atmósfera o la llevo a milímetros de mercurio. Pero si las dos las tengo en la misma unidad, no tengo que hacer ninguna transformación. Sí, está claro para todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les recomendaría para volverles a recordar? Deben recordar cómo pasar Fahrenheit y centígrados a Kelvin, porque van a trabajar temperatura siempre en Kelvin, y, por ejemplo, la transformación entre atmósfera, milímetros de mercurio, y puede ser Pascal, que es la del sistema internacional. Y en el caso de los volúmenes, por ejemplo, de litros a mililitros, o de litros a centímetros cúbicos, y la del sistema internacional, que es metros cúbicos.
Solo esas. Eso no hay mucho que investigar. Eso aparece una tabla de conversiones, que recuerdan que trabajamos el año pasado con esa tabla. ¿Recuerdan ese que la tenían pegada en el cuaderno? Si todavía tienen el cuaderno del periodo pasado, es la misma tabla de conversiones, ¿verdad? Y ahí buscan las conversiones, los factores de conversión. Matías, ¿todo claro? Perfecto. Yair. ¿Sí? Perfecto. Vasco. ¿Seguro? ¿Qué dice Andrés? Hoy. ¿Todo bien? ¿Natalie? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Roldán. Muy bien. ¿La Lama? Chévere, ajá, muy bien. Gaibor. ¿Sí? ¿Toasa? ¿Seguro? Ok, de todas maneras, yo voy a intentar compilar el video hoy. Lo que pasa es que mi computadora en la casa es un poco lenta, ¿verdad? Pero a más tardar, mañana está el video en la plataforma por si quieren repasar, obviamente, la explicación, ¿sí? Ahí ya eso va a estar allí. La rapidez de colgar el video, bueno, va a depender, obviamente, depende de mi computadora y ella es un poquito cariñosita, lenta ella, entonces tengo que tener paciencia con eso, ¿no? Scarlett Villarreal, ¿todo bien? ¿Sí? A ver, seminario, Emilia. ¿Sí? Perfecto. Ok. Y Juan Diego llega hasta ahora, cuando ya nos quedan 3 minutos, tan bello, que se quede afuera. Ya llegó muy tarde. Muy bien. A ver, ¿a quién más le pregunto? Que necesito que me diga que sí estamos bien. Casal. ¿Estamos bien? ¿Entendió la explicación? Ajá, perfecto. Leslie. Y bueno, Damaris, en medio de las dificultades, ¿qué tal? ¿Todavía hay dudas o cómo vamos? No, sí, estoy bien. Ah, bueno, perfecto. Igual yo les tomo captura a la explicación para guiarme con eso. Perfecto, perfecto, no hay problema. De todas maneras, haz lo que te dije, ¿verdad? Si como tienes problemas con la computadora, que tu representante le comunique al tutor o en tal caso directamente a coordinación académica, ¿sí? Ya. Ajá. Muy bien. Bueno, chicos, me alegra haberlos visto. Ashley, ¿qué pasó en la primera parte? Mi internet estaba lento, mister. Perfecto. Bueno, hay que tratar de solucionar eso, ¿verdad? ¿En esta parte lograste entender algo de lo que explicamos? Sí. Perfecto. Bueno, es una lástima, ¿verdad? Porque faltó Baux, faltó Balseca y faltó Rodríguez, ¿verdad? Y bueno, en esta parte no estuvo Briones, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, sobre todo en las clases que ustedes saben que hay cálculos que implican este tipo de cosas, no faltar, ¿verdad? Que a veces con la explicación que damos en clase, pues nos quedamos y podemos entender. A veces verlo todo en una plataforma allí se nos hace un poco complicado, ¿verdad? Entonces, es importante estar en las clases. Si no han escrito presentes, porque solamente tengo 12 mensajes y aquí hay más de 27 personas, entonces el que no ha escrito presente, por favor lo hace, porque ya nos queda 2 minutos y entonces para que cuando se compile el video conste su asistencia. Bueno, chicos, espero que estudien, que salgamos bien. Sé que la evaluación obviamente la hice bajo estas condiciones virtuales, que sea, obviamente que haya cierta exigencia, pero no tan complicada porque no es lo mismo que la presencial. Y ahí están ahí están los temarios, exactamente lo que hemos visto, no hay nada nuevo que vaya a salir, ¿no? Entonces, bueno, más nada me queda por decir. ¿Alguno quiere algo que decir? ¿Alguna duda? No hay problema, Vasco. Yo anoté aquí que estuviste en la sesión pasada. Tranquilo. ¿Alguien tiene algo que decir adicional? ¿Más nadie? Bueno, placer haberlos visto. Nos vemos mañana en biología y hacemos lo mismo. Mañana les doy los temarios de biología. Cuídense, descansen, estudien bastante. Nos vemos. Feliz día.